Bueno, ahora vamos con pasado simple, ¿sí? Entonces, vamos a mirar primero una explicación que dice, vamos a usarlo ¿para qué? Para expresar que algo terminó o se completó y que el periodo de tiempo en el que ocurrió también ha concluido. O sea, si fue ayer, fue ayer. Si fue anoche, fue anoche. Vamos a mirar todo eso con ejemplos, estructuras, así un poco parecido como el video de presente simple. Y también vamos a poner presente simple y pasado simple. ¿Sí? Vamos a hacerlo bien completo en detalle. ¿Ok? Let's continue. Let's get started. Ok. Empecemos. Vamos con pasado simple. Entonces, vamos a mezclar presente simple y pasado simple. Voy a utilizar por el momento el verbo do o el did. ¿Listo? Con una tercera persona. ¿Ok? Porque muchos se confunden que do, muchos do. ¿Sí? Entonces, vamos primero. Presente simple, en el video anterior está todo el presente simple, pero igual voy a decir aquí rápido. Entonces tenemos oración afirmativa, verbo, que sería do, ¿sí? Pongámoslo por aquí. Do, ¿cierto? Verbo, tercera persona, agrego el plural. ¿Dónde? Aquí, en el presente simple. ¿Sí? Esa sería la oración afirmativa. Negativa con doesn't, sería auxiliar. Y este verbo es el de acá. Voy a hacer esta misma explicación que estoy haciendo con el pasado simple. Y tenemos interrogativa para hacer pregunta, auxiliar, que sería este y el verbo de acá, míralo acá. Mismo verbo, o sea que se traducen. Auxiliar indica. ¿Qué indica? Presente simple. ¿Sí? Y recordemos que los plurales solamente aquí. Con esto, he, she, it y presente simple. Ahora vamos con pasado simple. Ya no es ella hace, sino que ella hizo su tarea, su tarea. Aquí sería hizo. Lo mismo, verbo, pero en pasado. No se le agregan los plurales en el pasado simple, nunca. Ni con ninguna persona, ni con I, ni con you, ni con they, ni con ninguna persona. Recuerden que yo lo había dicho, vuelvo y lo repito. Solo el plural aquí con las terceras personas, he, she, it y en el presente simple. Pero en este caso estamos en pasado simple. Nos olvidamos de los plurales. Aquí agregamos el verbo en pasado, aquí, en la oración afirmativa. La negativa, en presente. La interrogativa, en presente. ¿Por qué? Porque el auxiliar indica pasado. Por eso es que el verbo se pone en presente. Auxiliar. Auxiliar, indica. Le da el pasado a cualquier verbo. Enseguida vamos a hacer más ejemplos con otros verbos. En presente y en pasado. ¿Ok? Vuelvo y repito. Did indica. En este caso indica pasado simple. Does, en este caso indica presente simple. ¿Sí? Y este did le da el pasado al verbo. Aquí en la negativa también le da el pasado al verbo. Vamos con un poco de pronunciación. Dice, she does her homework. She doesn't do her homework. Does she do her homework? Respuesta, yes, she does. O simplemente, she does. O negativa, she doesn't. Pasado, she did her homework. She didn't o did not. Puede ser con contracción o sin contracción. Vamos por aquí. Did not, pero se usa más así. Entonces sería, she didn't o she did not do her homework. Pregunta, did she do her homework? Yes, she did. O no, she didn't. ¿Ok? Vamos con otro verbo. Bueno, vamos con otro verbo, con una tercera persona, con otro verbo. Presente simple y pasado simple, que es lo que les estoy enseñando ahora, el pasado. ¿Listo? Entonces vamos. Presente simple, ¿sí? Vamos con tercera persona. El verbo aprender, learn, agregamos la S. El verbo termina en N, pero como no hay ninguna regla que diga los que terminan en letra N, le vamos a agregar no.
Entonces simplemente agregamos la S. ¿Sí? He doesn't learn sin la S. Recordemos, solamente aquí es donde aplicamos esa regla de los plurales. Él no aprende mandarín. Pregunta con does porque es tercera persona y sin el plural. Does he learn Mandarin? Sin auxiliar, he learn Mandarin es un poco informal y se puede. Y pasado simple, verbo en pasado. El pasado de learn, simplemente con esta T. Es el pasado, learn. Pasado de aprender. Negativa, siempre en pasado simple vamos a hacer con didn't o did not, con contracción o sin contracción. Y el verbo en presente, porque el did le da el pasado al verbo. Pregunta, vamos a empezar con did. Si no tenemos WH, como por ejemplo puede ser qué, puede ser where, puede ser when, cuándo o por qué, puede ser cómo. ¿Sí que explico eso? Did he learn Mandarin? Yes, he did. O no, he didn't. O simplemente, did he learn Mandarin? He did. O he didn't. ¿Ok? Él aprendió mandarín. Yes, he did. Sí, él sí. Le queremos agregar un WH, un qué, un dónde, un cuándo, un por qué, un cómo. Que concuerde. Hagámosla primero con esta. Recuerden, para agregar el WH, simplemente colocamos el WH antes del auxiliar. Eso es todo, muy sencillo. Por ejemplo, él aprende mandarín. Puede ser, por ejemplo, ¿dónde? Entonces ponemos aquí where. Ahí sí me das una respuesta concreta. Ya no sería, ¿does he learn Mandarin? Él aprende mandarín sin WH. Yes, he does. Pero aquí como quiero un dónde, te vamos a explicar dónde. No simplemente yes, he does, sino dónde. Él aprende mandarín. ¿Sí? Una respuesta más concreta. Lo mismo aquí, pero en pasado. Él aprendió. Did he learn Mandarin? Puede ser la misma. ¿Dónde? O cuándo. O por qué. Vámonos, ¿por qué? Antes del auxiliar, si queremos agregar un WH. ¿Por qué aprendió? ¿Por qué? Because, un ejemplo. Because he like en pasado. Porque a él le gustó. Y aquí sería dónde, ¿cierto? Digamos en la escuela de mandarín, un ejemplo. ¿Sí? Pero simplemente quiero mostrarle cuando agregamos cómo agregamos un WH antes del auxiliar. Antes del auxiliar. Eso es todo. O simplemente como ya lo habíamos visto antes, sin auxiliar. ¿Sí? Entonces, recordemos otra vez. Pasado simple, el verbo en la oración afirmativa en pasado. Cualquier verbo. Oración negativa con didn't, con contracción o sin contracción, o did not, auxiliar. Recuerden, esto le da el pasado al verbo, a cualquier verbo que esté acá. Did, didn't, o sea, él no aprendió. Y en pregunta, did he learn, aprendió, o sea que otro auxiliar, que sería este, ¿sí? O sea que este me indica, ¿qué me indica? El pasado a este verbo. O sea que él aprendió, ¿sí o no? Ahora, vamos con el último. Ya vamos con otro pronombre. Puede ser they, puede ser we, puede ser I, puede ser you. Con lo mismo, hagámoslo lo mismo. La misma temática. Presente simple y pasado simple. ¿Ok? Escuchen. Listo, continuemos. Vamos con otro pronombre. Vamos con they, ellos o ellas. ¿Sí? Ya no es con doesn't, sino con do not o don't. ¿Sí? Presente simple, pasado simple, presente simple. Ellos corren todo el día. Sin plural, obviamente, porque es they. No es ni he, ni she, ni it. Si fuera she, ejemplo, le ponemos la S. Le ponemos solo la S porque termina en N. No dice una regla que termina en N y le vamos a agregar ES. No. Simplemente la S. Entonces, they run all day. Ellos corren o ellas corren todo el día. En afirmativa. Cero regla aquí. Nada de S. Negativa. They do not o don't. ¿Sí? Auxiliar. ¿Sí? Contracción o sin contracción. Está bien igual.
Entonces, they don't run all day. Ellos no corren todo el día. Nada de reglas acá, como está aquí. Auxiliar, auxiliar. Auxiliar do. ¿Con quién? Con they, con we, con I, con you. Auxiliar, presente simple. Auxiliar indica y sin nada dice acá. ¿Por qué? Porque es they. Ok, entonces, pregunta, ¿do they run all day? Ellos corren todo el día. Yes, they do. O no, they don't. ¿Sí? Y si queremos agregarle un WH, pongámosle ¿dónde? Where. Ejemplo. Si la queremos agregar antes del auxiliar. ¿Listo? Ahora vamos con pasado con el mismo verbo. Ya no es run. ¿Cuál es el pasado de run? Ran. ¿Sí? O sea que ellos corrieron todo el día ayer. Y obviamente el adverbio ayer siempre va a indicar pasado simple, que es lo que les estoy enseñando. Entonces, ellos corrieron todo el día ayer. Negativa, pasado simple, ya no es don't o do not, sino didn't o sin contracción. No hay problema. They didn't run, verbo en presente, porque el auxiliar did ya le da el pasado a este verbo. ¿Sí? Solamente el verbo en pasado, cualquier verbo con cualquier pronombre se pone en pasado aquí. ¿Dónde? Aquí, en la oración afirmativa. La oración negativa se pone en presente porque el auxiliar ya le dio o ya le da el pasado. Lo mismo en la interrogativa. Did, auxiliar, aquí también auxiliar. Auxiliar did ya es pasado, le da el pasado al verbo cualquiera que sea, que en este caso está run, o sea, ellos corrieron todo el día ayer. Ellos corrieron todo el día ayer. Yes, they did, por ejemplo. Yes, they did. O simplemente, they did. Ellos sí. Punto. O ya sería la negativa. WH, si lo queremos agregar. Did they run all day yesterday? ¿Por qué? Un ejemplo. O dónde también se puede. Antes del auxiliar le agregamos el WH. Ya me das una respuesta concreta. Ya no sería, si le vamos a agregar un WH, ya no sería yes, they did. Sino que ya vamos a agregar un ¿por qué? Because, ya una respuesta más larga, una más concreta. Ok, entonces recordemos siempre, como estamos en pasado simple, verbo en pasado en la oración positiva o afirmativa para cualquier personaje, cualquier pronombre. Nada de plurales, solo los plurales aquí, presente simple, pero estamos en pasado simple, nos olvidamos de los plurales. Entonces, solamente acá el verbo en pasado aquí, vuelvo y repito, pasado simple. Negativa, interrogativa, verbo en presente, porque el auxiliar did ya le da el pasado al verbo que esté acá, en este caso, run. Ellos no corrieron todo el día ayer. Pregunta, ¿ellos corrieron todo el día ayer? Yes, they did. ¿Listo? Vamos con estructura, vamos con algunos verbos, cuáles vamos a utilizar. ¿Listo? Continue. Ok, sigamos, pasado simple. Terminemos aquí con esta parte. Listo, entonces, ¿cuáles verbos vamos a usar en el pasado simple? La segunda columna. ¿Sí? En la descripción les voy a dar el link. Ese link los va a llevar a unos verbos que tengo. Y van la columna del medio, donde dice arriba, pasado. Esa es la columna que vamos a usar en el pasado simple. La primera es el presente simple, donde van los plurales. Para las terceras personas, he, she, it, en presente simple, la oración afirmativa. Un ejemplo, digamos, por ejemplo, aquí, digamos con ella enseña, entonces le agregamos ES, porque termina en CH. En el video del presente simple está muy bien explicado esto, ¿ok? Ella lee S, come S, y S también, takes, si no es tercera persona, como we, como I, como you, como they, simplemente ellos, they teach, they read, they eat, they take, sin plural. Ahora, y como estamos en pasado simple, entonces tenemos el pasado de enseñar, pasado de read, pero cuidado acá, entonces dice read en presente,
pronunciación. Read, red, como si fuera el color rojo. Red, se pronuncia en pasado. Pongámoslo acá. Red, igual ahí en los verbos que tengo en el post, ahí está también la pronunciación. Entonces tenemos teach, told, read, read, eat, ate, pasado, ella comió, she ate, ¿sí? Take, took, pasado, vámonos por aquí, dice pronunciación, took. Ejemplo, vamos con we, recordemos, cualquier pronombre, en cualquier pronombre, sin reglas, el verbo en pasado, punto, o sea, esta columna. We told, we read, we ate, pronunciación, we took, el que sea, puede ser she, he, it, no importa. Entonces dice, we read many books last week. Last week, la semana pasada, indica pasado simple, ¿sí? Entonces, we read, pronunciación, no read, porque si usted dice we read, sería presente, o sea que este ya no sería acá. Por ejemplo, un ejemplo, we read many books esta semana. Por ejemplo, this week. Ya no sería last week, la semana pasada, porque ya esto indica pasado simple. Y como estamos en pasado, we read. Negativa, we didn't o did not. We didn't read. Recuerden, read porque es presente. Aquí es pasado, o sea que este es este. Y este verbo que está aquí es este, pasado. Pongámoslo acá. Pasado. Y ahora vamos con we read. Vea esta columna. ¿Sí? Entonces, we read many books last week. ¿Ok? We read. Recuerden la pronunciación del pasado. ¿Sí? De este verbo, sobre todo, read. ¿Ok? Negativa. We didn't read. Auxiliar, que indica, le da el pasado al verbo, ¿ok? Pero we didn't read, no read. Be careful, acuérdense, ojo con eso ahí. Pongan mucho cuidado. We didn't read. Lo mismo aquí. Did we read many books last week? Yes, we did. No, we didn't. ¿Sí? Y ya el WH, lo que ya les había mostrado. ¿Ok? Recordemos siempre entonces. Verbo en pasado, oración afirmativa. En pasado, o sea, esta columna. Took, ate, read, told, cualquier verbo que esté acá. We didn't read. Nosotros no leímos muchos libros la semana pasada. Did we read many books last week? Y leímos muchos libros la semana pasada. Yes, we did. Sí. Yes, we did. Okay. Cuidado. Recuerden, pasado simple. Cero plurales. Plurales, ¿dónde? Siempre. En el presente simple. ¿Con quién? He, she, it. Se los dejo en el video. He, she, it. Solamente en la oración afirmativa agregamos esos plurales con esas tres personajes que acabé de decir en presente simple, en pasado simple. Nos olvidamos de los plurales, de que terminan S, perdón, de que le agregamos la S, le agregamos ES. No. Simplemente el verbo en pasado, esta columna. Y con cualquier pronombre, con we, con she, con he, con it, con they, con I, con you, con cualquier pronombre. El verbo en pasado, cero plurales, de aquí para abajo es el pasado. Recuerden eso muy bien para que les quede muy claro el presente simple y el pasado simple. Probablemente voy a estar haciendo un video de, vamos a mezclar eso, vamos a mezclar pasado simple y presente perfecto, que muchos se confunden. Ok, ya el presente perfecto, vamos a colocarlo acá. Vamos a trabajar con esta columna que está aquí, con la que sigue. ¿Sí? O sea, con la tercera columna. Presente, pasado, pasado participio. Second. Pasado participio. Sí, el verbo en participio, presente perfecto. Lo mismo que es el mismo. Y la misma pronunciación. Read. Eat, ate, eaten.
Eat, took, taken. Taken. Recuerden, presente simple, pasado simple, presente perfecto. O sea, los participios, presente perfecto. Ahí está el video. ¿Ok? Recuerden, como estamos en este momento en pasado simple, utilizamos esta columna. Espero haya quedado bastante claro. Dudas, preguntas en los comentarios. Les voy a mandar el link, les voy a dejar el link en la descripción del video del pasado simple para que miren los verbos. Hay muchos verbos, se los van aprendiendo. Recuerden, cualquier duda, me escriben. Espero les haya gustado bastante, les haya quedado muy claro, sobre todo con el do y con el das y con el did. Preguntas con presente simple, ahí está el video muy completo. Igual, dudas, preguntas en los comentarios, ¿ok? Manja, you go, bye bye.